tardes a todos y bienvenidos un día más a Calle Real. Hay una película que me gusta, pero realmente está basada en el invitado de hoy. Hay una película que se llama El Gran Gatsby. La verdad que poca gente conoce que el que es real, el verdadero grande es el Gran Gatsby. Es una persona fantástica que tengo la suerte de compartir, de tener su amistad y me honra por ello. Y bueno, pues nos conocimos además en Historia de Iberia Vieja, compartiendo líneas. Qué bonito eso de conocerse entre líneas de lo que uno y otro escribía, ¿no? Entonces yo veía que José Luis Hernández Garbi hacía unos artículos magníficos, ¿no? En la revista, y yo lo leía con mucho interés. Y posteriormente, pues por una cosa u otra nos conocimos y precisamente pues el nexo de unión fue la revista Historia de Iberia Vieja, ya desaparecida, una revista a la que le guardo mucho cariño. También a su redactor, a Alberto de Frutos, que es una gran persona y que, bueno, pues que también me honra conocerlo y es amigo del gran José Luis. Y bueno, pues hoy tenemos, pues eso, el gran Garbi. José Luis Hernández Garbi es escritor, es divulgador histórico. Yo me atrevo a decir que uno de los mejores que tenemos en este país, sin lugar a dudas. Él es muy humilde, va a decir que no, pero yo sé que sí, porque además se disfruta. Es una persona que transmite muy bien conocimientos y los narra muy bien, que no es nada fácil tener esa dualidad de conjugar tanto la divulgación como los conocimientos y la labor que hace de investigación. Ha escrito multitud de libros y ahora mismo pues también lo podéis leer en la revista Muy Historia. Y bueno, y también pues de vez en cuando aparece por Cuarto Milenio, suele estar en diferentes medios de comunicación, de radio, de prensa, bueno, incombustible. José Luis Hernández Garbi, que me enrollo, bienvenido a Calle Real. Muchísimas gracias, Miquel. Un auténtico placer estar aquí en Calle Real. Y bueno, ahora mismo estoy que no quepo en la silla después de las cosas que me has dicho, ¿no? Y desde luego tus halagos pues son agradecidos. Aunque, como bien dice, yo no sé si estaré a la altura de lo que comentas. Nada, nada. Esa humildad que yo ya sé que eres eso y mucho más, ¿no? Que eres un grande. Y la verdad que te agradezco mucho el poder estar aquí porque he Para mí empezado es un placer. fuerte. He empezado fuerte, es muy difícil empezar tan fuerte porque, claro, el listón ya lo pone muy, muy alto Pilar Úcar Claro. al comienzo y ya los demás estamos ahí. Que ya en el primero ya hablamos de ti, como pudiste Sí, observar. sí, 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 sí. Tuvisteis el detalle bueno, también de halagarme y lanzarme piropos en Sí, sí, en sí. aquel programa. Hay O bueno, mucho cariño. Con David Casado Rabanal, también otro gran escritor y Claro, amigo claro. común. Y bueno, creo que también va a haber más personajes, ¿no? Juan Rada, Sí, efectivamente, Cristian Campos Cristian también. Campos. Bueno, hay muchos más que irán viniendo poco a poco. Y la verdad que llevas muchísimos años, ¿no, José Luis, escribiendo? Sí que te quería preguntar, porque yo creo que tampoco no lo hemos comentado ni en persona, ¿no? ¿Cómo empezaste a escribir? La verdad que has recibido además muchos premios y ¿cómo fue todo esto? Imagino que de niño, ¿cómo empezaste a escribir? Sí, yo la verdad es que desde siendo muy crío, pues escribía mis propias historias, ¿no? Historias de ciencia ficción, que me acuerdo que las tenía escritas en un cuaderno que andaba por allí por casa, cuaderno desaparecido, que no sé, en una de estos cambios de casa o de limpiezas maternas, pues desapareció, ¿no? Pero yo recuerdo que desde muy chaval, con 11 12 años, pues me inventaba mis historias muchas veces influenciadas por las películas o los programas de televisión que podía llegar a ver, ¿no? Incluso hacía también cómics muy infantiles, ¿no? Muy naif, basado en estas historias que leía o veía en la televisión o en el cine, ¿no? Y yo también siempre lo reconozco, ¿no? En las presentaciones, pues tengo un buen amigo, un amigo de la infancia, que quiero recordar desde aquí, mandarle un saludo si nos ve, Jorge Hernández Ramos, que tenía una impresionante biblioteca allí en casa de sus padres y que, bueno, él era un gran lector y siendo chaval me recomendaba, me pasaba yo casi creo que vivía más en su casa que en la mía, ¿no? Y muchas veces hacíamos recorridos por la biblioteca que tenía, la formidable biblioteca que tenían sus padres y me recomendaba libros y eso también me ayudó a fomentar la lectura y pues, por supuesto también los profesores del colegio, ¿no? Tuve la suerte de tener grandes profesores de literatura que me animaron
que me introdujeron en el mundo de la literatura, y a raíz de eso pues fue cuando me inspiraron, ¿no? A la hora de dar mis primeros pasos en el mundo de la literatura y bueno, pues estando en la facultad empecé a escribir mis primeros relatos, aunque estos premios de los que hablabas llegaron ya un poco tarde, ¿no? Digamos, ya con 30 y pico años fue cuando empecé a tener cierto reconocimiento con mis relatos y con mis poesías, con mis versos, ¿no? Ganando algunos premios literarios. Y bueno, pues ya a raíz de aquello, pues fue una bola, digamos, que se fue haciendo cada vez más grande hasta el día de hoy, en el que, bueno, pues ya tengo la suerte de haber publicado varios libros y, como tú bien decías, de colaborar en varios medios de comunicación. Más de 10 libros. Ahora iremos hablando un poco de los libros porque son muy interesantes. Iremos viendo para que los televidentes vayan viendo las portadas de esos libros, que son todos ellos muy atractivos. Tienes una gran pasión también por la poesía, ¿no? No sé si te has lanzado también a escribir algún libro de poesía. Tengo varios escritos. Lo que pasa es que bueno, no he tenido la suerte o el reconocimiento de que ninguno llegue a ser publicado. Quizás a lo mejor en este curso que estamos a punto de iniciar, pues hay algún proyecto más o menos avanzado y posiblemente con un poco de suerte vea la luz, lo cual sería para mí una gran ilusión, porque soy un gran amante de la poesía. Me ha gustado practicarla desde mis inicios como escritor y para mí sería una auténtica ilusión. He ganado algunos premios en poesía y bueno, pues ya digo, este nuevo libro, si finalmente ve la luz, pues sería una gran ilusión cumplida. Sí, porque con los años, como decías, bueno, la imagen, ¿no? Y estaba imaginándome, como bien decías, en la casa de tu amigo, yendo por esos estantes, eligiendo unos tomos, un tomo u otro. Y claro, los tiempos han cambiado, ¿no? Y tal vez, bueno, ahora ya pues es otro tipo de juventud, otro tipo también de forma de comunicación pero y de viajar, ¿no? Pero en aquellos tiempos un chico joven coger un libro, descubrir y viajar a través de los libros, ¿verdad? Parece que se ha perdido igual un poquito esa esencia, ¿verdad? Sí, 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 esa fascinación que nos provocaban los libros, ¿no? Bueno, pues como tú bien decías, ¿no? Recorrer una biblioteca y, bueno, pues buscar esos libros que te llamaran desde los estantes y abrirlos y descubrir personajes, paisajes, historias completamente nuevas bueno, pues como bien dices, por aquel entonces estaban a lo mejor muy alojados de lo que hoy es el día, ¿no? Pues, porque bueno, los chavales pues viajan, tienen acceso a muchísima información, algo que en aquel entonces, cuando nosotros éramos muy jóvenes, hace ya unos cuantos años, pues nos resultaba muy difícil, ¿no? Y esos libros maravillosos nos abrían las puertas a mundos fascinantes bueno, siempre nos han dejado una huella muy profunda, ¿no? En nuestras personalidades. Sí, 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 mundos y épocas, ¿verdad? Épocas pretéritas. Y, y la verdad que, bueno, pues igual todo eso fue creando un poco de ese pozo en ti hacia la divulgación histórica, en la que eres un gran especialista, y sobre todo la historia de nuestro país, ¿no? La historia de España en sus diferentes, además, épocas, no solo la contemporánea, que también es un gran especialista, sino también, bueno, pues otras épocas, incluso también especialista en la etapa borbónica, ¿no? También, que, bueno, la verdad que es fascinante y igual no conocemos tanto como deberíamos. Claro, es que hay etapas, no solo de nuestra historia, sino de la historia universal, que son un poco conocidas, ¿no? Y quizás a lo mejor, y siendo conocidas, nos fijamos quizá en determinados detalles o en una historia a grandes rasgos, ¿no? Y no entramos en profundidad. Es lo que busco yo en mis libros. Siempre me ha llamado mucho la atención, pues, esa historia que hay entre líneas, esa historia que muchas veces permanece fuera de los márgenes de los libros de historia, ¿no? Y es la que he intentado recoger en todos mis libros, en los diferentes capítulos de todos ellos, pues reflejar un poco esa historia menos conocida, que no aparece en la gran historia, ¿no? Que todos podemos conocer, no solo de España, sino también de otros países y de otras épocas. Y esa cara B de lo que no se cuenta o de lo que queda un poquito más oculto es fascinante, ¿no? Y la verdad que me atrajo mucho pues varios de tus libros, ¿no? Que tengo también por aquí, como Episodios ocultos del franquismo, ¿no?
un libro realmente fascinante, como fascinante es el que yo creo que unos años después también hiciste sobre ese personaje tan controvertido en nuestro país, pero a la vez también que tiene cierta atracción por ese lado oculto de cómo una persona así que aparentemente, no sé, no, era inofensivo o eso parecía, pero sin embargo, bueno, pues la verdad que fue un personaje que dio para mucho, ¿no? Como, y ahí luego llegó el libro de Ocultismo y Misterios Esotéricos del franquismo, ¿no? Hubo esoterismo en esa época, él era un personaje un tanto siniestro, ¿verdad? Muy poliédrico y no sé, es que ya Menudo, con esa vocecita, el general más joven de Europa, bueno, un personaje que ha dado muchas líneas, un dictador que ha dado muchas líneas. Claro, es que lo que ocurre ahora mismo con el franquismo y también ha pasado en otras en décadas anteriores es que nos fijamos quizás demasiado en la figura política. Y es cuando nos adentramos en la figura personal, en su biografía personal, cuando nos encontramos toda esta serie de episodios que realmente son sorprendentes, ¿no? Yo me acuerdo cuando escribía el de Misterios Esotéricos del Franquismo que yo era el primer sorprendido, ¿no? Porque cada vez, y según iba avanzando los diferentes capítulos, me encontraba con historias cada vez más sorprendentes, ¿no? Algunas que pueden resultar hasta frikis, ¿no? Si se me permite la expresión. Y es que realmente, ya digo, la vida de General Franco pues fue muy poliédrica, como tú bien has dicho, y luego incluso también el propio régimen, ¿no? El régimen franquista pues tiene historias, tiene episodios, como yo dije en lo que fue mi primer libro, ¿no? Episodios ocultos del franquismo, que son muy poco conocidos por la opinión pública española, ¿no? Prácticamente nadie conoce que hubo una misión española luchando, bueno, no luchando concretamente en la guerra de Vietnam, pero sí participando en la guerra de Vietnam, un hospital de campaña llevado por médicos y sanitarios españoles del ejército que estuvo en la guerra de Vietnam. Es un episodio pues prácticamente desconocido. De la misma forma que los atentados que pudo, las intentaron haber atentado contra la vida del general Franco durante el régimen, ¿no? También es otro episodio bastante desconocido. Entonces, vuelvo a lo que comentaba antes. Yo siempre he querido ahondar en esos temas, porque eso también a mí siempre me ha llamado muchísima la atención a la hora de estudiar historia, para adentrarme en la historia, no solo del franquismo, sino de Sí, todos sí, estos. yo por poner un punto de inicio, pues con ese primer libro, ¿no? Y sobre todo que no, me llamaba la atención que no solo es que fueran episodios ocultos, sino que episodios también que se habían ocultado, ¿no? También. Sí, sí, que habían permanecido en silencio, que nunca se contaron a la opinión pública. Por supuesto, durante el régimen, para nada. Incluso después, ya una vez muerto Franco, pues han permanecido en un rincón oculto, ¿no? Como si realmente no se quisieran sacar a la luz. Otro de estos episodios que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención fue que España en aquellos años estuvo a punto de tener la bomba atómica, ¿no? Y si no se tuvo, pues fue quizás por presiones internacionales. Ujú. Y bueno, pues en ese Tremendo. caso, si hubiese llegado adelante, pues España ahora mismo sería una potencia atómica. Ujú. Bueno, luego llegó también, bueno, otro libro que ya hablabas de otro espacio, ¿no? Temporal, que son Glorias y Miserias Imperiales. Claro, nuestro imperio más conocido igual por esa hispanofobia que ahora se está hablando bastante, porque yo creo que ahora es el momento que estamos defendiéndonos más, que ya era hora, ¿no? Que nos estamos defendiendo a través de diferentes escritores están ahí luchando para dignificar ante la continua, bueno, pues el continuo ataque el que estamos sufriendo, ¿no? Absurdo y por esa leyenda negra. Y bueno, y ahí llegó Glorias y Miserias Imperiales que pones ahí en valor, ¿no? Nuestra historia, pero con todo, ¿no? Con cosas, con claros oscuros, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Quizás la leyenda negra nos ha hecho mucho daño como sociedad y como pueblo, también en nuestra propia historia. Y bueno, en aquel entonces, cuando yo escribí el libro, pues no estaba tan de moda hablar sobre la leyenda negra española, ¿no? Pero también lo que quise reflejar, como tú muy bien has dicho, pues era esos claroscuros, ¿no? Esas luces y sombras de aquel periodo. Y lo mismo que me pasó con el régimen franquista, ¿no? Pues sacar a la luz algunos episodios o algunos acontecimientos que permanecen en la bruma de la historia y que no conocemos demasiado bien, ¿no? De los diferentes renodos. En este libro en concreto,
los reinados de los diferentes Austrias, tanto los Austrias mayores como los Austrias menores, ¿no? Y era lo que pretendía con ese libro. Yo creo que me vas a permitir que lo diga aquí, es uno de mis libros favoritos, quizás en ese sentido, ¿no? Que se adentra en una época en la que nos fijamos en los grandes acontecimientos de la historia, pero pasamos un poquito de puntillas por Sí. encima de otros momentos que Mm. son tan importantes y tan sorprendentes como a lo mejor pues, esos grandes episodios, ¿no? Ahora, como bien dices, pues está más de moda. Antes no se hablaba tanto. Y ahora, bueno, pues sí que hay una corriente que está muy bien, ¿eh? Y que desde luego ese es el camino, ¿no? Pero que en el momento que cuando no se hablaba, pues ahí estaba José Luis y estaba para contarlo. Sin embargo, pues, no sé, también es cierto que tampoco ha sido una persona que muy mediática para estar siempre en primera línea de redes sociales, de eso. La verdad que eres un escritor discreto, muy sencillo, muy humilde, y no has querido entrar, digamos, en esa farándula, ¿no? Muchas veces igual hay personas que han hecho menos. Yo, es mi opinión personal, ¿eh? Estamos aquí en Calle Real hablando Yo no soy distendidamente. de nadie, no soy de nadie. No, pero sí que es cierto que, bueno, que igual personas con menos parece que tienen mucho boom porque sí que se da valor, ¿no? Estamos entrando en otro debate, pero igual se da más valor a las redes sociales, a un escritor mediático, y hay otros que en voz baja están haciendo o llevan muchos años haciendo muchos libros, ¿no? Y a veces yo me pongo a pensar y digo, "Jo, casi añoro a esos tiempos en el que al escritor se le conocía por sus libros. No Sí, sé, sí. había incluso, yo pienso que había incluso hasta más admiración. El fenómeno fan, por así decirlo, llevado a lo común, era como, no sé, era más Sí, inaccesible. Era llegaba otra también a los magia, otra escritores. magia. Sí, sí, llegaba también a los escritores, ¿no? Los escritores que adquirían gran fama, pues como tú comentas, pues existía casi un fenómeno fan, ¿no? Por esos grandes escritores. Pero yo creo que al fin y al cabo, eh, tanto antes, en otros tiempos como ahora, todo se limita a la fama, ¿no? Al aparecer en diferentes medios. Ahora tenemos pues, muchísimas más herramientas, ahora tenemos las redes sociales. Antes quizás, pues antiguamente estaban nada más que el boca a boca o ya pues más avanzados los periódicos, luego cuando vino la televisión, entonces, bueno, se trata de una cuestión de imagen. Siempre ha habido escritores que han destacado pues por, Por bueno, imagen, sí. efectivamente, Sí, al margen de las redes sociales, ¿no? Antes no había redes sociales, pero siempre como que sí que daba la sensación que el escritor debía construirse una imagen para vender, ¿no? ujú, ujú. Además, sabes que uno de mis últimos libros está dedicado a escritores pues, con cierto misterio y escritores heterodoxos. Y bueno, pues nos encontramos lo que tú acabas de decir, ¿no? Que quizás representaban una imagen de cara al exterior cuando luego su vida personal era completamente diferente, ¿no? Y predicaban esa imagen que vendía libros y luego pues en su vida personal eran completamente diferentes. Y yo creo que en la actualidad pues vivimos algo parecido, ¿no? También hay que tener en cuenta que vender libros es un negocio. Claro, Bueno, claro. pues depende en muchos casos de cómo se venda ese producto, que es un libro. Me Y temo que ya no solo estamos en una época en la que ya no solo hay que escribir bien para vender, ¿no? Sino que hay que trabajar mucho la imagen, más que nunca, y trabajar mucho las redes sociales, no solo la imagen. Antes era solo la imagen, ahora ya solo es la imagen, pero es la imagen dentro de un circuito, ¿no? De redes sociales, con lo cual ya hay que trabajar mucho y eso significa que hay que emplear muchísimas horas en eso y no en otras cosas, o igual ya habrá niveles en los que ya alguien se lo lleve, ¿no? Esa imagen de redes sociales al autor, pero como que el autor debe emplear muchos esfuerzos en imagen y tal vez menos en la calidad narrativa, ¿no? Por así decirlo. Es que es interesante. posiblemente ocurre esto, ¿no? A mí una vez me comentaron una persona pues, que se dedicaba al mundo editorial que, bueno, que eran los escritores, teníamos que ser escritores 360 grados. O sea, antes nos podíamos dedicar exclusivamente a escribir nuestras obras y luego hacer cierta promoción, pero es que ahora, como comentabas, pues hay que tener redes sociales, mantenerlas activas, salir en todos los medios, escribir todos los géneros, en fin, tenemos que estar muy, muy activos para precisamente, pues eso,
estar en el candelero, ¿no? Como decía yo, ¿no? Ujú, Y quizás a lo cierto. mejor yo tengo un poco de esto, ¿no? Quizás yo me concentro más en mis libros, en escribir, bueno, sabes que soy también muy reservado en cuanto a mi vida personal, Sí. no actúo mucho en las redes sociales y quizás, bueno, a lo mejor me puede perjudicar, no lo sé, no lo tengo muy claro. Yo Pero pienso creo que, José Luis, que reflexionando un poco sobre esto que estás comentando, las redes sociales van muy deprisa, ¿no? ujú, Van muy deprisa. Es una barbaridad como pasa todo de deprisa, tan deprisa. Pero los libros quedan ahí. sí, me gusta la frase. Es lo que dejamos, ¿no? Es lo que va a quedar para la posteridad. Lo que pasa es que, bueno, yo soy un poco escéptico en este sentido, ¿no? Luego al final también los libros se olvidan. Hay que darse cuenta de un detalle. Ahora mismo se publica muchísimo, muchísimo, y sobre todo en España, ¿no? Que somos un país poco lector, pero se publican miles y miles de libros cada año, ¿no? Bueno, yo creo que eso también pasa a lo mejor en todas las artes, pasa también mucho con el cine, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando era chaval, las películas que nos marcaron tanto, que se podían tirar meses en cartelera. En cambio era y bueno, impactaban realmente socialmente, ¿no? Yo me acuerdo de películas pues como La de las Galaxias o Superman en su tiempo, Tiburón, ¿no? Esas grandes películas que realmente causaban un impacto social, todo el mundo hablaba de ellas, ¿no? Y ahora, en cambio, pues las películas permanecen 2, 3 semanas, 4, a lo mejor un mes, con un poco de suerte en cartelera. No se forman colas en los cines y prácticamente se solapan unas a otras, ¿no? Inmediatamente caen en el olvido. Pues con los libros yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? No sé si se seguirán haciendo grandes obras, posiblemente sí. Yo creo que hay grandísimos escritores, no solo en España, sino también en el mundo editorial internacional y seguramente pues habrá obras que pasen a la posteridad, ¿no? Pero bueno, como se publica tantísimo y vivimos en estos tiempos tan frenéticos en los que prácticamente no da tiempo a asimilar todo lo que vemos o la información que nos entra por un montón de canales o lo que leemos, pues yo creo que la inmensa mayoría de esos libros se van a olvidar, ¿no? Claro, José Luis, como hemos hablado otras veces, eso que vivimos en la era de la inmediatez y todo va muy deprisa. Pero llegará el apagón y ¿qué quedarán los libros? Pero bueno, eso ya es otro tema del que hablaremos otro día. Sí, yo me acuerdo de esa película de Charlton Heston y Edward G. Robinson, ¿no? Cuando Hombre, sí, sí, esa era la de Soylent Green, Soylent Green, las galletas aquellas verdes. sí, sí, sí. No vamos a destripar la película para aquellos que no la hayan visto, pero el personaje de Edward G. Robinson, que vive allí en su casa y que tiene, cuando ya no existen los libros o cuando ya no tienen valor, él tiene una estantería, una librería, una biblioteca repleta de libros y que le gusta consultar y que le gusta cuidar, ¿no? Yo tengo algún relato en ese sentido también, algún relato Sí, distópico distópico. de sociedades, pues que yo creo que vamos hacia ese camino, ¿no? Mm. Yo también escuché hace relativamente poco un comentario en el que decía que todavía tenemos tiempo de leer libros antes de que las bibliotecas desaparezcan, ¿no? Bueno, yo creo que vamos en ese camino, ¿no? Soy un poco pesimista, temo que en un futuro más o menos, sabes que soy un poco pesimista, tú lo sabes, Un poco solo un poco. solo un poquito, pero yo creo que vamos hacia un futuro en el que los libros lo van a tener bastante difícil en todos los Ujú. sentidos. Y bueno, pues yo creo que en el momento en que la humanidad pierda los libros o no les dé el valor que merecen, yo creo que será el momento en que estaremos perdidos. Sí, aquí entramos yo creo que es una profunda análisis, reflexión, porque cada vez escribimos menos a mano, ¿eh? ¿Sí? Que todo Yo, ya no, todo es yo ya tengo digital y unos papeles con algunas notas bueno, cuando voy escribiendo, pues voy tomando notas y demás. Tengo también aquí, pues, mis agendas donde voy escribiendo, pues, anotaciones para futuros libros o para relatos y demás, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Ya es que prácticamente no, apenas escribimos a mano, ¿no? Hace poco hablaba también con otra persona de las cartas, ¿no? Yo he llegado a mm, escribir cartas, yo recuerdo haber escrito cartas cuando era joven y ahora sí. pues ya nadie escribe cartas, ¿no? Es un Y bueno, arte, también, ¿eh? Es un arte
el escribir una carta, ¿no? Es también, el arte epistolar es algo que también, pues bueno, se está perdiendo. ¿Hay algún certamen, ¿no?, literario Sí. de cartas? Hablamos, Mm, hablamos, sí, sobre todo, y hay grandísimas obras literarias que son del género epistolar, que a mí me parece un género increíble, ¿no? El escribir, el componer toda una obra literaria a base de cartas, como mm. es el caso del Drácula de Bram Stoker, Es que precioso, sí, sí, es sin una duda. maravilla. Es un libro que cuando uno lo lee realmente siente terror. Yo lo he pasado mal leyendo el Mm. Drácula de Bram Stoker y es del género epistolar, ¿no? Es O cierto, es Harry que Potter, por ejemplo, también, ¿no? Uno, quizás por citar todos los libros más. ¿Cuál, perdona? Las amistades peligrosas, Ah, también es sí. otro libro de género epistolar, ¿no? A mí realmente considero que son libros de gran talento de conseguir componer una obra literaria a base de cartas. Sí, no, sin duda, sin duda. Y ese género epistolar, la verdad que es muy interesante y complejo, ¿no? También. Bueno, hablabas también de Drácula, hablabas de... hay también una faceta desconocida, ¿no? Aparte de tu narrativa, es los guiones cinematográficos. También tienes tus guiones cinematográficos, ¿no? Bueno, tengo algún pinito hecho por ahí, pero vamos, poquita cosa. Tengo algo más en teatro. En Teatro, teatro. teatro estamos ahora con un proyecto que esperemos que vea la luz también de cara a este curso escolar que estamos a punto de iniciar, ¿no? Y con un poquito de suerte, pues quizás, ya digo, en unos meses veamos ese texto teatral, que a mí también me hace mucha ilusión. Hablamos antes de la poesía, pues también el tema del teatro, pues me haría muchísima ilusión. Estuve ya, antes del verano, antes de irnos de vacaciones, estuve viendo un poco del casting de actores y, bueno, pues cómo trataban tu texto, ver un texto que has escrito tú representado por actores, pues resulta algo muy emocionante, ¿no? O sea que ya Y está muy avanzado esto, José Luis. sí, estamos dándole vueltas al texto, a ver si se alarga un poquito más para hacer una obra un poquito más extensa o dejarlo como está. Y no quiero adelantar mucho porque, bueno, no me gusta hablar de proyectos que todavía no han visto la, Sí. la luz. Y, bueno, estamos en el proceso de selección de actores que, bueno, está ya más o menos concluido. Y luego las últimas noticias que tuve antes de irme de vacaciones era que ya que empezábamos ya con los ensayos. Así que es una obra muy modesta también, hay que Va decirlo. a ser así Valle Inclanesca o va por ahí o no? No quiero adelantar nada, pero bueno, va a ser de escritores, además de un escritor Va- universal puesto al día un poco, ¿no? Y muy va a bien, muy ser, bien. ¿no? Va a ser en el Out Broadway, ¿no? Como dicen ¿no? En Nueva York, ¿no? Va a ser una obra muy modesta, seguramente se representará en un local pues pequeñito y demás, pero bueno, a mí es un proyecto que me hace realmente muchísima ilusión y que bueno, que esperemos que salga adelante. Sin duda. Bueno, también te metiste con las cruzadas, ¿no? Una época también sombría, tal vez no muy conocida, pero de la que tú, bueno, pues te hiciste eco con aquel libro Las cruzadas de los reinos de la península ibérica. ¿Cómo era aquella época? ¿Tan oscura como dicen o no? Sí, sí, era oscura. Yo también a veces lo comento, yo creo que incluso alguna vez contigo me gustaría que existiera como una especie de máquina de tiempo en el cual en una burbuja no pudiéramos intervenir, pero pudiéramos viajar a esos periodos de historia fascinantes. Y el tiempo de las cruzadas, de la Edad Media en general, a mí es una de las etapas históricas que más me gusta, ¿no? Y quise, pues, como he comentado también al principio, ¿no? Escribir sobre algo que realmente es poco conocido, ¿no? Se habla mucho de los cruzados, pues, de diferentes reinos europeos, pero prácticamente no hay literatura, no hay apenas literatura sobre los cruzados españoles, ¿no? Los cruzados que pudieron participar en las guerras que se desarrollaban en Tierra Santa, ¿no? Porque, bueno, sobre España estaba, hay que señalar, mejor dicho, antes que España, pues bueno, los reinos de la península Sí. ibérica de aquel entonces estaban implicados en la guerra contra los musulmanes, la reconquista, y bueno, pues muy pocos tenían la oportunidad de viajar a Tierra Santa, ¿no? A combatir allí, ¿no? En las cruzadas. Y es sobre lo que quise escribir, indagar, ¿no? Además, fue una investigación bastante ardua porque hay poquísimos documentos que nos hablen de la participación de españoles
en las cruzadas y la verdad es que es un episodio de la historia que a mí siempre me ha gustado mucho, tanto leer como escribir sobre él. Y bueno, yo estoy, la verdad es que muy orgulloso de ese libro porque ha tenido una recepción de los lectores muy buena, ¿no? E incluso se ha convertido en un poco en libro de referencia al respecto. Muy bien, muy bien. Pues las cruzadas de los reinos de la península ibérica, que por supuesto ahora mismo se está viendo en pantalla el libro y ahí sigue en forma ese libro, que son libros ya que has dado en el clavo, ¿no? Con muchos libros. Yo recuerdo también otro que ya se ha convertido en un clásico instantáneo, que es Magnicidios. Uf, un libro muy bueno, ¿eh? Pues todos los episodios también, la crónica negra de los presidentes en Estados Unidos, que hay unos cuantos, ¿no, José Luis? La verdad que ya la investigación de estos hechos tiene que ser bonito, ¿no? Meterte a indagar, como un ratón de biblioteca buscando información. Es casi te sentirías como un agente ahí de la CIA. Y como un agente de servicio secreto, ¿no? Eso. El cuerpo que protege a este cuerpo policial que protege al presidente de Estados Unidos. Y está mal que lo diga, ¿no? Porque uno, bueno, quiere a todos los libros que han salido de la pluma de una, pues a todos les quiere, pues igual, ¿no? Todos son hijos tuyos, ¿no? Pero quizás Magnicidio es yo creo que es uno de mis mejores libros, sobre todo además por la labor de documentación, por lo que me divertí a la hora de escribirlo, por lo que aprendí también sobre la cultura y la sociedad norteamericana. Bueno, es uno de los libros que me siento más orgulloso, ¿no? Y sí, realmente es sorprendente, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? De estos episodios desconocidos de la historia, ¿no? Hay que, hay que saber que, bueno, los Estados Unidos en su corta historia, pues prácticamente todos sus presidentes han sufrido en grado de tentativo consumado un atentado grave, ¿no? A lo largo de la presidencia, 4 presidentes han resultado asesinados, ¿no? Bueno, pues yo no solo recojo los casos de los presidentes que mueren asesinados, sino también todas aquellas intentonas que fueron realmente graves y estuvieron a punto de costar la vida a uno de sus presidentes. Y ya digo, yo lo disfruté mucho ese libro a la hora de escribirlo y yo creo que es uno de mis mejores libros y yo le quiero especialmente. Te voy a confesar, ya que estamos aquí, te voy a confesar una cosa también, bueno, estoy trabajando, mejor dicho, no en una segunda parte, pero sí como una especie de trilogía sobre la sociedad norteamericana, ¿no? de nuestros días. Qué bueno, qué bueno. Vale, pues ahí estaremos atentos. No paras, ¿eh, José Luis? No Sí, bueno, aquí esta cabeza, como tiene poco pelo, pues le da por pensar, ¿no? Y como si se calienta, pues puede salir los vapores, pues está siempre trabajando, ¿no? Sí, te da tiempo a todo porque también haces tus expediciones, ¿eh? También por lugares, digamos, ahí peculiares, interesantes, siempre buscando esos rincones por los que siempre ha estado la historia presente, porque la verdad que he descubierto contigo lugares impresionantes, ¿no? Y muchas veces los tenemos cerca de casa y no nos damos cuenta, ¿no, José Luis? Ahí tenemos verdaderas joyas que de cualquier rincón podemos hacer un libro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya te os voy a reconocer una cosa ante todos vosotros, voy a sincerarme. Yo soy poco viajero, ¿eh? A mí eso de coger un avión y irme a un sitio lejano me cuesta mucho trabajo, sobre todo porque me fascina el mundo de la aviación, pero me cuesta coger un avión. Es una de mis contradicciones, ¿no? Ujú. Muchas que tengo, ¿no? Y entonces, pues lo que hago es, lo que comentabas, pues recorrer aquellos lugares que podemos tener más cercanos, ¿no? Yo creo que España tiene muchísimos lugares que son realmente sorprendentes y maravillosos, ¿no? Y me gusta descubrirlos, ¿no? Y de la misma forma que hago con la historia, con la literatura, me gusta acercarme a esos lugares que pueden resultar menos conocidos, ¿no? Bueno, pues con mi mujer y yo pues solemos hacer pequeñas excursiones de fin de semana cuando siempre que podemos hacer una escapada, una corta escapada, pues para conocer lugares que son muy llamativos y que algunos de ellos pues, quedan reflejados en Cierto. mis obras y en mis artículos también. Cierto, porque además yo a veces te digo, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, pues esto está aquí o esto está allá. Digo, pero ¿y cómo has encontrado este? Porque son lugares además muy cinematográficos también, ¿no? La pasión por el cine, José Luis, que has tenido, ¿no? También eres un gran apasionado del cine y del cine clásico. Sí, del cine en general, ¿no? Me pasa un poco como a ti, somos los grandes aficionados
al Sí. cine y vuelvo otra vez a esos años de infancia y de juventud, ¿no? Esos libros que nos marcaron, esas películas que nos marcaron. Y yo de chaval veía muchísimo cine, veía más cine que veo ahora. Y realmente pues es una afición que tampoco me puedo considerar un cinéfilo, ni mucho menos, pero soy un gran aficionado al cine y me gusta mucho el cine, me gusta todo género, todos los géneros y lo Ujú. disfruto. Tal vez eso también se refleje en obras como Héroes, Villanos y Genios. Otra obra que además fue premiada con el premio Algaba, ¿no? Sí, sí, fue premiada con el premio Algaba. Y yo en todos mis libros, no solo en este, a la hora de escribirlos y planificarlos soy muy cinematográfico, ¿no? Yo me imagino, mientras las estoy escribiendo delante del ordenador, me imagino la escena, ya esté escribiendo un hecho histórico o esté narrando una ficción, ¿no? Casi lo estoy viendo, casi estoy con esta pose de los directores, ¿no? Que se ponen como si estuvieran mirando la cámara Ujú. intentando ver cómo fue aquello o a la hora de imaginármelo para plasmarlo en una obra, en un relato, en una novela, ¿no? Y yo creo que eso también se lo debo mucho al cine, ¿no? Al cine que he visto y al cine en general, ¿no? Esa forma de plasmar las historias cinematográficamente, ¿no? Y llegó Rojo en la nieve, eso también es muy cinematográfico. Y yo creo que es mi obra más cinematográfica, ¿no? Por eso te digo. Sí, es una historia de terror sobrenatural y bueno, Por la que yo también fuiste premiado, ¿no, José Luis? Sí, quedé en segundo lugar en un premio de fantasía y de terror. Y bueno, pues como te decía, yo creo que es mi obra más cinematográfica. Además, yo no suelo leer mis obras después de escritas, pero alguna vez cuando las he repasado y demás, en este caso, pues encuentro referencias cinematográficas de todo lo que he Cuéntanos, visto. cuéntanos un poco de qué va Rojo en la nieve, porque igual hay algún director que le No sé, interesa. hablando de directores, igual a lo mejor te apetece que la llevemos un día a la gran pantalla, ¿no? Pues A ver si tenemos un poco más de presupuesto y hacemos lo que quieras. Pero claro, con lo que tenemos, poco mimbre hay. desde aquí hacemos un llamamiento a Sí, sí. un industrial que quiera poner su... O al euromillón mismo también, nos vendría Exactamente. bien. También no vendría mal, no vendría mal. No, pues Rojo en la nieve, pues, como decía, es una historia sobrenatural, sobre fenómenos paranormales bastante truculenta. Es bueno, hay una serie de crímenes sin resolver, sin explicación y que, bueno, pues un policía intenta aclarar con un final, pues se puede definir de final abierto, ¿no? Que da para pensar o para imaginarse. Intuyo que no es un final de pastas y anís. No, no es un final de pastas y No, anís. no, 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 no es un final feliz, desde luego, para nada, todo lo contrario. Las Todo lo grandes contrario. obras dejan ahí ese suspense también, claro, en el Sí, final. bueno, vuelvo a tratar lo mismo, ¿no? Que quizás a lo mejor me dejé llevar por todas esas grandes obras que dejan esos finales abiertos, ese suspense, que dejan al espectador la oportunidad para pensar qué es lo que ha podido pasar. Y desde luego están claras las influencias en cada página de esa pequeña novela, porque es una novela corta, no es una Rojo en la novela. nieve. No sé si te pasa, pero a mí siempre me ha pasado desde muy pequeño que me sentía muy atraído por las películas en las que había nieve. No sé, esa atmósfera me atrapaba. Yo recuerdo La Cosa o El Resplandor. No sé, ese tipo de películas siempre me he sentido. El baile de los vampiros, también, una película que me gusta mucho. Mm. Sí, quizás a lo mejor la nieve, quizás porque nos transmite esa imagen pues, como de alegría invernal, ¿no? De cierta paz, de De cierta... recogimiento, de refugio, ¿no? De intentar buscar siempre una protección, no sé, de hogar también. Fíjate, aquí, el invierno pasado aquí en Madrid, con el tema de Filomena, pues bueno, yo tengo imágenes muy impactantes grabadas, ¿no? Yo me acuerdo esa primera mañana de levantarnos después, todavía seguía nevando después de la gran nevada por la noche y abrir la ventana no porque hacía muchísimo frío, pero asomarme a la ventana y descubrir los edificios. Había un edificio enfrente que es una arquitectura un tanto peculiar y está cubierto como de grandes paneles de vinilo y demás, y verlos todos cubiertos de hielo,
y con carámbanos de hielo y cubierto de hielo y con casi 50 centímetros de nieve en la calle, es que parecía que estabas viendo la imagen de una película de ciencia ficción, ¿no? Estas Sí, de sí. grandes catástrofes, ¿no? O algo de eso, ¿no? La calle completamente desierta y nevando y con un frío helador fuera. Entonces son esas imágenes que, bueno, sí que la nieve nos puede parecer algo bonito, algo agradable y demás, pero luego también nos transmite esas sensaciones un poco Siniestra, sí. inquietantes, ¿no? Sí, efectivamente. Y Es yo creo que curioso. es lo que me pasó con esta novela, ¿no? Además, está situada en uno de estos estados de Norteamérica en los que se producen estas grandísimas nevadas todos los inviernos, está ya ambientada. Y bueno, quería reflejar un poco eso, ¿no? El sentido inquietante que puede tener también la nieve. Ujú, sin duda. Y muchas veces imagino que te habría dado rabia, ¿no? De encontrar para la documentación de tus libros, la investigación para tus libros, encontrar cosas que dirías, pues esto no estaba en mi libro cuando yo estudiaba, ¿por qué no lo han dicho? ¿Por qué? Y entonces llega esto, eso no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial. Imagino que será igual un poco propiciado por esa investigación de encontrar datos realmente sorprendentes, ¿no? Claro, es que date cuenta que la Primera Guerra Mundial fue eclipsada completamente por la Segunda Guerra Mundial. Más o menos todos sabemos un poco de qué fue la Segunda Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial casi nadie sabe cómo empieza, ¿no? Y cuáles son los motivos que provocan que está esta contienda entre naciones, ¿no? Y bueno, pues fue un poco el espíritu que me inspiró para llevar a cabo, para escribir este libro, ¿no? Conocer esos detalles, hablar un poco en general de cómo fue la Primera Guerra Mundial y, bueno, pues conocer algunos de sus detalles más desconocidos, ¿no? Quizás nos quedamos todos, vuelvo a decirlo, con las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, pero en cambio nos encontramos con imágenes de la Primera Guerra Mundial que son auténticamente sobrecogedoras y muy impactantes, ¿no? Y hay que tener en cuenta que se llevó por delante a toda una generación de europeos y de norteamericanos, ¿no? En una guerra de devastación, de destrucción absoluta, en la cual pues quizás el episodio más conocido es la guerra de trincheras, pero ya digo, hay otros muchísimos más que son muy poco conocidos que intenté reflejar en las páginas, en los capítulos del libro. Ujú. Tremendo. Bueno, aquí tengo, bueno, el último libro de José Luis, el último hasta ahora, porque va a haber muchos, muchos más, por supuesto, próximamente, seguro, pero el que tengo en mis manos ahora mismo, que es La desaparición de Agatha Christie y otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos y heterodoxos. Casi nada al aparato. Este libro publicado por Almuzara, bueno, pues es una joya porque hace, aunque es muy llamativo el nombre de Agatha Christie, pero realmente hace referencia a muchos otros escritores. Yo creo que es un libro muy interesante y que lamentablemente llegó la pandemia y no fue todo lo presentado que merece, ¿no? Este libro. Y bueno, a ver si tenemos oportunidad también de presentarlo, me gustaría por aquí, por Pamplona, donde estoy ahora yo en estos momentos, en ámbito cultural del Corte Inglés, que además estaban muy interesados en hacerle su presentación debida. Pero bueno, pues eso, llegó esa pandemia y nos dejó un poco cojos, ¿no? A todos con el tema de las presentaciones. Y fue en 2020 y fue el caso, ¿no? Un poco de la desaparición de Agatha Christie, que es un gran libro y que lo estamos viendo ahora mismo en imagen, ¿no? Pues con muchos capítulos de diferentes autores. Y es un libro que a mí me parece muy curioso. Como bien dices, nos quedamos un poco a medias, ¿no? Porque había preparadas varias presentaciones que tuvieron que ser suspendidas a raíz de la pandemia. Y bueno, pues es un poco también recopilatorio de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De mi fascinación por la literatura, por esos grandes escritores y por esa doble vida que pueden llevar los escritores, ¿no? Que proyectamos quizás esa imagen pues un poco romántica que fascina a nuestros lectores y luego pues las biografías de los grandes autores pues esconden muchos secretos, ¿no? Quizás el mejor ejemplo, que es el que da título al libro, es la desaparición de Agatha Christie, ¿no? Esta extraña desaparición bueno, todos podemos citar muchas de las novelas o de las obras de Agatha Christie, pero prácticamente nada conocemos de su biografía. Y uno cuando se adentra en la biografía de esta autora inglesa, pues encontramos episodios por la misma desaparición, su interés por la arqueología, su trabajo como arqueóloga, su conocimiento sobre venenos,
su participación en la Primera Guerra Mundial. En fin, encontramos sucesos en su vida, en su biografía, que son realmente increíbles, ¿no? Mm. Casi superan a las de sus mejores obras, ¿no? Y no solo, ya digo, como tú has comentado, no solo la biografía de Agatha Christie, sino también de otros autores, de otros escritores que me han interesado por unos u otros motivos, ¿no? Pues hablo de Charles Dickens, hablo de Philip K. Dick, de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que hemos cumplido su centenario. En fin, grandes autores que... Me llama la atención Arthur Conan Doyle, ¿no? Que era un personaje bastante peculiar. Sí, sí, era un tipo, yo lo he comentado en varias entrevistas, que era muy crédulo, ¿no? Es que era un contrasentido, ¿no? Hay que recordar que su personaje más conocido es Sherlock Holmes, que bueno, pues el detective por autonomasia, que no se deja engañar por nadie, analista, hasta el más mínimo detalle, ¿no? Intuitivo. Y en cambio Arthur Conan Doyle, pues era su alter ego, ¿no? No tenía nada que ver, ¿no? Era bastante crédulo, estuvo inmerso y muchas polémicas relacionadas sobre todo con el mundo de los fantasmas. Hay que señalar pues, el enfrentamiento que mantuvo con el escapista Houdini, que era su gran amigo. Era un tipo muy crédulo, ¿no? Arthur Conan Era Doyle. increíble, se creía todo. O sea, también la relación que tuvo con el caso de las hadas de Cottingley. Ah, claro. Un fraude más que, claro, Sí, ha más que demostrado que contrastado, ¿no? pues él estaba convencidísimo de que esas famosas fotografías que tomaran estas dos jóvenes británicas, pues estas dos adolescentes, que eran realmente hadas, ¿no? Y que las hadas existían, ¿no? Es que además era un gran defensor de causas perdidas, pues ya digo, del tema sobre todo del tema de los fantasmas, del tema de los seres élficos, en fin. Un personaje, desde luego, muy interesante y ya digo Sí, sí. que sería una gran película y un gran libro de su biografía. Sin duda. Luego recuerdo también Mary Shelley, que tuvo una vida muy desgraciada, ¿eh? La pobre mujer. Y además, yo considero Frankenstein o el moderno Prometeo, su obra más conocida, como una obra maestra. Hay que tener en cuenta que lo escribe con 19 años. Es una barbaridad. Es increíble, ¿no? Y que, bueno, pues incluso hoy en día te encuentras monografías y trabajos que ponen en duda que ella fuera realmente la autora de Frankenstein y le siguen concediendo la autoría a Shelley, a su pareja, ¿no? A su marido. Y entonces, bueno, uno se adentra, empieza a investigar sobre la vida de Mary Shelley, lo que tú comentabas, además de ser muy dramática, pues nos encontramos que tuvo que luchar en una sociedad en la que no reconocía para nada su mérito, ¿no? Ni su talento como grandísima escritora. Y ya digo, pues es otra escritora, es otro personaje literario que a mí realmente me fascinaba, ¿no? Y quería contenerlo en las páginas de este libro, ¿no? De este último libro. Bueno, me hacía mucha gracia Agatha Christie, que parecía que según lo que yo leí, como que le gustaba tener sus escapadas, ¿no? Es un poquito Sí, curioso. hablábamos de Mariseli, ¿no? Que fue una mujer avanzada también para su tiempo, ¿no? Pues a Agatha Christie le pasa algo parecido. Es una mujer adelantada a su tiempo, ¿no? Se convierte en una escritora que tiene un éxito abrumador, que supera al de todos sus colegas varones y que, bueno, que conduce cuando en aquel entonces, pues prácticamente ninguna mujer conducía, le gusta tener su independencia y, bueno, pues tenía su independencia económica, personaje también muy famoso, muy conocido, y buscaba pues esa independencia, esa libertad que le proporcionaba su trabajo también de investigación a la hora de inspirarse a la hora de escribir los libros. Bueno, pues también, ya digo, Agatha Christie supera, la vida de Agatha Christie supera con mucho la de algunos de sus personajes, ¿no? Ujú. Hay un personaje también japonés, ¿no? Que tuvo una vida bastante azarosa, este Sí, Yuki sí, Mishima. Sí. yo tengo que reconocer aquí que es uno de mis autores favoritos, ¿no? La verdad es que en sus obras combina, es un poco el paradigma también de la cultura y de la sociedad japonesa, ¿no? Porque sabe combinar la sensibilidad más absoluta
con la atrocidad o lo monstruoso, ¿no? Ujú. Eso es algo que también me sorprende mucho y me ha llamado siempre la atención, ¿no? Y su vida es fiel reflejo de lo que fueron sus libros. También un personaje muy mediático, si seguramente si hubiera vivido en nuestros días, pues hubiera sido un youtuber muy famoso, un Ujú. instagramer, ¿no? Porque, Sí. bueno, prácticamente en Japón, en sus años en los que alcanzó fama, pues no había día que los periódicos o las televisiones japonesas hablaran de él de todos los días, ¿no? Incluso yo recuerdo durante la investigación encontrarme con titulares que decían otro numerito de Mishima, ¿no? Porque prácticamente todos los días daba carnaza a la prensa y a los medios de comunicación de su país. Y la verdad es otro personaje fascinante, ¿no? Dentro de la cultura japonesa y luego su final, pues tan dramático y Ujú. tan acorde con lo que fue su vida también. Bueno, pues hemos hecho un repaso de una decena de libros, pero yo creo que has escrito más. Nos hemos dejado alguno. ¿Cuáles nos hemos dejado, José Luis? Pues a ver, déjame No se puede recordar. escribir tanto, José Luis. No se Claro, puede. ya uno ya no se acuerda de sus hijos, ¿no? De los nombres de sus hijos, ¿no? Yo creo que me pasa un poco a mí. Hay una breve historia por ahí también de Ah, Francisco. Luego con edad, pues tenemos A donde quiera que te lleve la suerte, que es un libro que ha tenido mala suerte, nunca mejor y dicho, ¿no? este no lo he leído yo, a donde quiera que te lleve la suerte. ¿Este de qué Es, iba? es uno de los libros que más cariño le tengo. Narro pues, el papel de la mujer en lo que fue el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo, ¿no? Ah, Es mira, algo también otro tema muy de moda ahora. pero está escrito bastante antes de que se pusiera de moda, Por ¿no? eso, es que claro, estamos aquí también descubriendo que no se ha descubierto ahora nada, que ya escribías hace ya mucho tiempo sobre estos temas, ¿no? Claro, yo debo también agradecer este libro al que entonces era mi editor y una persona a la que admiro muchísimo, que es Melquiades Prieto, que fue el que me animó a escribir este libro sobre las mujeres en el Nuevo Mundo, que bueno, pues nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Todos podemos citar grandes personajes de la conquista de América, ¿no? Como puede ser Ujú. Hernán Cortés o Pizarro, ¿no? O Núñez de Balboa, otros muchos, ¿no? Pero quizás pues, un poco sabemos de que una miranta española por aquellos lugares, ¿no? Claro. O la, o la monja alférez que anduvo por allí también, pues tuvo muchísimas aventuras, ¿no? Que son o la Malinche, ¿no? Bueno, pues Hernán Cortés posiblemente no hubiera conquistado México si no hubiera contado con la ayuda inestimable de la Malinche, ¿no? Un personaje además muy maltratado en México y muy maltratado en España, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo quería hablar también sobre estas mujeres realmente valerosas que están al mismo nivel que los hombres que protagonizaron el descubrimiento de la conquista de América. Tremendo. Pues José Luis Hernández Garbi, ¿eh? ¿Cuántas historias nos quedan por contar y cuántos relatos por escribir, de todo? Tendríamos que vivir 1000 vidas Sí, y sí. seguiríamos escribiendo, ¿no? Y porque, pues fíjate, la de libros que has escrito y la que quedan por escribir, y luego, sobre todo, lo que más nos gusta a los lectores, pues eso, es leerte, la verdad, porque a cada cual es más interesante. Se nota que mientras en ese proceso creativo, en esa elaboración del libro, el primero que disfruta eres tú. Porque la verdad que se siente el libro que es un libro que se ha hecho disfrutando, ¿no? De los contenidos, que se nota que esa pasión por, por la escritura. Esa es la clave, la pasión y la emoción, ¿no? Yo te decía antes que muchos capítulos de mis obras los imagino como si fueran películas, ¿no? Recreo las imágenes, pues igual me pasa con la pasión, ¿no? También siento esa pasión, siento esa emoción a la hora de escribir cada una de las líneas, ¿no? Y yo creo que puede ser lo que mejor me define como autor, ¿no? Esa pasión por todo el mundo de la literatura y de la historia que realmente ha marcado mi vida. Magnífico. José Luis Hernández Garbi, muchísimas gracias por estar en Calle Real. Ya hemos pasado ya la hora y estamos aquí, que podíamos estar, Sí, podemos seguir aquí paseando por la calle Real para arriba y para abajo. eso es, para arriba y para abajo, todo el tiempo paseando por aquí. Sí, sí. Pero la verdad que, bueno, pues ya sabes que aquí es tu casa cuando quieras. Por supuesto, el próximo libro, la próxima obra de teatro, cualquier
cualquier obra literaria que presentes, ya sabes que esta es tu casa y que soy yo el primero agradecido a ti porque has estado siempre a mi lado cuando he necesitado apoyo, he necesitado pues eso, una persona realmente de confianza y creativa y que me eche una mano, pues ahí has estado para apoyarme también en mis proyectos y te lo agradezco mucho, José Luis. Yo te lo agradezco a ti, Mikel, la verdad es que es un honor y un privilegio tenerte como amigo, como lector. Y bueno, yo estoy aquí a tu disposición para lo que usted me mande. Alguna vez lo hemos comentado, si en alguno de tus rodajes o en tus trabajos necesitas a alguien que te lleve el agua o te sujete el guión, pues allí me vas a tener, porque contigo a cualquier sitio, o esta calle Real, o en Pamplona, o en Madrid, o donde haga falta. Así que, Sí, sí, ya nos veremos pronto, yo creo, ¿eh? Además tenemos algo que espero que para fin de año se publique, en el que participamos además los dos y bueno, ya iremos hablando porque ese apagón se convierte en libro, pero bueno, a su debido tiempo ya... Pero yo creo que digamos que cuando conforme se va despejando la pandemia, creo que tenemos, no sé, yo siento en el ambiente una especial ilusión de presentaciones de libros, vamos, de lírica en general, ¿no? Hay un espíritu, ¿verdad?, literario en el ambiente que me gusta, que creo que lo vamos a coger con muchas ganas y vamos a empezar a hacer giras de todo tipo, de literarias por toda la península. sí, la verdad es que yo creo que va a ser una época muy literaria, lo que nos viene ahora. Tanto en lo que es la creación literaria como a la hora de difundir la literatura, ¿no? Y yo creo que van a ser buenos tiempos para la lírica, ¿no? Como Eso decía es, la Platón. canción. Así Muchísimas que, gracias, el gran Garbi. ¿Eh? No sé si igual titulo así, fíjate, este encuentro, el gran Garbi. A ti sé que no te iba a gustar mucho, pero porque eres una persona muy sencilla y muy humilde, pero oye, no estaría mal, ¿no? Sí, yo ya ves, un gran yo, titular. yo no quepo aquí en la silla cuando me dicen grupos, yo engordo y no, ya digo, ahora mismo en la silla estoy aquí que no sé, me va a costar trabajo levantarme de lo que Pues cuando estoy aquí. me está gustando el título, lo estoy viendo, el gran Garbi en Calle Real. Pues fíjate. No sé si se me ven las orejas aquí, me estoy poniendo Nada, los... nada, Así nada, que, nada, todo perfecto. vale, Salimos elegantes. Además hemos coincidido incluso en el polo, ¿eh? sí, Hemos estamos aquí. coincidido. Sí, los que tenemos estilo, pues es lo que La tenemos, clase ¿no? innata, la clase innata. Es innato, sí, va con nosotros, ¿no? Pues muchas gracias, amigo. Hemos Bien, hecho un repaso por los libros, podríamos estar hablando otro día y me gustaría, pero bueno, ya nos emplazaremos para hablar un día de cine. Ya lo trazaremos porque sí que me gustaría hablar de las películas de la Segunda Guerra Mundial y que sé que te gusta mucho. ujú. Y bueno, Ah, encantado. Me encanta. Además, lo que tú dices, son temas que me fascinan, que me gustan muchísimo y sobre los que me gusta hablar, espero no ponerme pesado. Y, por supuesto, ya desde aquí agradecer a todos los que siguen tu programa, pues bueno, pues por vernos y sí, aguantarnos un poquito. Y sí, seguirnos, sí. por supuesto. Estoy pensando también cuando lleve ya unas cuantas emisiones, sí que estoy pensando en volcarlo en podcast también. Ujú. Que creo, me lo han pedido, incluso algún oyente, me ha dicho, oye, por qué no lo vuelcas en... Me gusta mucho el formato, pero sí que igual si lo vuelcas en podcast, le daré un poquito, pues un inicio, una cola final un poquito diferente para adaptarlo, nada, muy leve, pero adaptarlo un poco a lo que sería el podcast, pero con el mismo contenido. Yo creo que también puede funcionar, porque claro, hay muchas personas pues que estos contenidos pues igual mientras están haciendo deporte o mientras están trabajando, pues lo pueden escuchar y la verdad que, bueno, pues son vehículos interesantes siempre el podcasting, es algo muy interesante y bueno, lo que pasa es que sí que tenía ganas de hacer estos encuentros audiovisuales porque el consumo de YouTube, la verdad que ahora mismo me gusta, me atrae, sobre todo de cara a las nuevas generaciones, ¿no? Quería yo un espacio cultural de cara, y no solo cultural, sino de la propia vida, por eso de ahí lo de Calle Real, ¿no? Que quepa un poco todo cultura, vida, vivencias, historias, testimonios, ¿no? Otras personas que igual pasan más desapercibidas también. He comenzado con autores, pero también me gustaría bajarme realmente a la calle y preguntar a las personas pues muchas cosas, ¿no? Y que me cuenten un poco también ellos su perspectiva.
Por eso creo que en la calle, como es una calle, pues cabemos todos. Me parece muy interesante tu proyecto y te animo a que sigas adelante y te seguiremos, por supuesto, Miquel. Pues muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en breve. Nos Un vemos en abrazo, breve amigo. físico y nos daremos un Eso abrazo. es. Eso es. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias a ti. Bueno, y nosotros ya pues nos despedimos hasta el próximo Calle Real, que seguimos con, pues eso, con los mejores siempre aquí en Calle Real. Un abrazo a todos. Gracias.